Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los que están aquí en la casa llena. Dios bendiga también a los que están en línea. Y bien dijo el pastor, esta reflexión va a durar lo que dure la voz. Amén. Pero aquí estamos para adorar al Señor. Y cuando estaba yo ahí escuchando lo que nos decía el pastor, pasaba por mi mente esto de que un culto, una reunión en la iglesia, cuando no está la presencia de Dios, se nota. Pero cuando está la presencia de Dios, se nota más. Y hoy, no sé, hoy, el pasado no estuve aquí, pero hoy es totalmente diferente. Yo siempre digo, el culto de los domingos y el culto del miércoles. Como que hacía una separación porque veía más los domingos como más. Pero hoy, culto de miércoles, parece que fuera de domingo. Amén. El caso es que todo tiempo y todo momento debemos de hacerlo así, como para el Señor. Con ánimo, con energía, con júbilo, porque lo hacemos para Él. Aleluya. Quiero compartirles esta reflexión. Está basada en Juan 8, del versículo 1 al 11. Este capítulo lo estuvimos leyendo el día lunes, así que quiero leerlo en este momento. Y dice de la siguiente manera: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Amén. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. En esta historia de la Biblia, en esta, podríamos decir, en esta imagen, si podemos como imaginar cómo fue, vemos la figura de Jesús, vemos la figura de la mujer adúltera, porque fue, pues, ahora sí que sorprendida en el acto de adulterio, y vemos a los fariseos y escribas. Cuando yo leía esto, yo encontraba tres distintos personajes. Y primero me enfocaba en Jesús. Y yo decía: Jesús, un hombre lleno de la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué me consta esto? Porque Él fue bautizado en agua y en el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Él, no solo por ser hijo de Dios, es que tenía la presencia de Dios. Este hombre buscaba la presencia de Dios, tanto que se iba al desierto y oraba y ayunaba. Y no un día, no dos. ¿Cuánto dice la Biblia que ayunaba?
40, algo similar, ¿verdad? Como lo que estamos viendo, pero no igual. Él lo hacía en un desierto. Amén. Jesús era un hombre de sabiduría del cielo. Gloria a Dios. Él era guiado y fortalecido por el Padre. Ese es el primer personaje que vemos en esta estampa. Y así le puse esas características yo. Amén. También vemos que Jesús era una persona que le gustaba confrontar, pero con la palabra, con el ejemplo, y lo hacía con amor porque la presencia de Dios estaba con él. Aleluya. Tanto así que cuando él confrontaba a las personas, a los fariseos, a los que pecaban, muchas veces ellos se incomodaban. Tanto así que vemos que algunas personas, cuando Jesús los confrontaba en amor, con la palabra, con el ejemplo, ellos huían. Algunos llegaron a decir: este habla en nombre de los demonios, este tiene demonios, decían. Cuando yo veía esto de la confrontación del Señor, me acordaba de aquel joven que una vez se acercó a Jesús y le dijo: maestro, yo quiero seguirte. ¿Qué tengo que hacer para ir contigo? Y el Señor le dijo: bueno, ve, vende todo lo que tienes, despídete de tu familia y ven conmigo. Y yo recuerdo que este joven, dice la Biblia, que se entristeció y se fue. Amén. Porque cuando Dios nos confronta, muchas veces toca parte de nuestras vidas que nosotros aparentemente estamos listos para dejar, para deshacernos de ellos y buscar su presencia y seguir a Jesús. Pero en el fondo no estamos listos. Y como el joven, nos entristecemos y nos vamos. Amén. Jesús era un hombre que causaba revolución a los lugares en donde iba. ¿Por qué? Porque Jesús no actuaba o no hacía las prácticas que los cristianos normales de ese tiempo o los fariseos de ese tiempo hacían. Por lo mismo, hacía gran revolución por donde iba. Amén. ¿Vamos hasta ahí entendiendo? Vamos con la segunda figura que yo veo en esta historia, y es la mujer adúltera. Para mí, la mujer adúltera es las personas que no han conocido al Señor, las personas que viven en pecado. Para mí representan el mundo. Dice la Biblia que esta mujer fue sorprendida en el acto. Fue sorprendida pecando, es decir, haciendo algo contrario a lo que Dios manda. Esta mujer fue llevada ante Jesús, acusada por los fariseos. Pero a mí me llamaba la atención, fue llevada a ella, pero el adúltero no aparece en la historia. Tome atención en esto. Yo hasta creo que a esta mujer ya la andaban cazando en lo que andaba haciendo, nada más con el pretexto de los fariseos de llevarla, y ahora sí que llevarla y ponerla, ahora sí que con Jesús, para, pues ya saben lo que hacían los fariseos, siempre tentar a Jesús, siempre hacer caer a Jesús para atraparlo, para apedrearlo y acabar con él. Amén. Esta mujer seguramente fue maltratada. Estoy segura que cuando la atraparon no le dijeron: a ver, mamita chula, ¿qué estás haciendo? Vente por acá. Sino la han de haber agarrado, la han de haber arrastrado y le dijeron: ahorita te va a llegar tu juicio. Ahorita te vamos a matar por lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo así lo decretaba la ley. Y la ley era firme, la ley era dura. Y quienes la aplicaban en ese tiempo también eran duros y sin misericordia. Amén. Eso es la segunda figura que vemos aquí, la mujer adúltera. Y el tercer personaje, o los que se encuadran en este personaje, son los fariseos y los escribas. Y yo le escribí aquí que estos hombres eran intelectuales, porque dice la Biblia que eran conocedores de la ley.
Y no solo eran conocedores, sino que eran hombres que la aplicaban estrictamente. Estos hombres no eran verdaderos buscadores de la presencia de Dios. Yo los registré como hombres que vivían en religiosidad. También anoté aquí que ellos confrontaban a Jesús para hacerlo caer, para hacerlo pecar y apedrearlo. Eran hombres que tenían conocimiento y hacían estricta aplicación de la ley. Pero estos hombres fueron criticados por Jesús por su doble moral, porque siempre aparentaban, porque buscaban poder, porque buscaban respeto y buscaban reconocimiento de la sociedad. Ahora, ustedes me dicen, hermana, bueno, esta es una historia muy trillada. ¿Y qué tiene que ver eso con estas semanas de búsqueda de la presencia de Dios, de ayuno y de oración? Porque a mí me llama la atención la actitud que tomó Jesús frente a esta mujer. Siempre hemos dicho cuando leemos esta historia, ay, Jesús se movió en amor, ay, Jesús, qué misericordioso, ay, Jesús tuvo compasión. Pues cómo no, si era Jesús. Hermanos, no es porque era Jesús, es porque la presencia del Espíritu Santo estaba sobre él. También pudo haber estado sobre los fariseos y ellos pudieron haber actuado de una forma diferente, pero no estaba en ellos. Es por eso que vemos en esta historia una parte que trata con amor, una parte que comprende, una parte que hasta da perdón y otra parte que es dura, otra parte que juzga, otra parte que señala. Y yo decía cuando leía este tema, oh Señor, qué maravilloso y qué importante es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en su iglesia, en su pueblo, porque es la presencia del Espíritu Santo la que transforma, la que cambia, la que dirige, la que nos dice cómo tenemos que movernos ante ciertas situaciones. Yo me imagino que por eso Jesús buscaba tanto al Padre en oración, porque Él sabía a las cosas que se iba a enfrentar en este mundo y que no iba a ser fácil nada más como nosotros, que a veces pues respondo esto o hago esto. No, Él tenía que ser sabio para conducirse en medio de este mundo donde lo estaban cazando ahí la gente perversa y mala. Entonces yo creo que el Señor por eso buscaba la presencia de Dios. Y cuando se le viene esta situación, porque esta situación no es cosa del pasado, esto se puede dar en estos tiempos. Cuando se presenta esta situación de que uno de nuestros hermanos se equivocó, que alguno de nuestros hermanos pecó, que alguno de nuestros hermanos cometió un error, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos o seremos personas llenas de la presencia del Espíritu Santo? ¿O actuaremos como los religiosos que solo señalan, que solo juzgan y dicen, ¿cómo es posible esto? Si somos cristianos. Muchas veces allá afuera y mismos hermanos de la iglesia a veces que no han cambiado esta mentalidad del perdón, del amor, de la misericordia, han juzgado y han dicho, pero es que los cristianos no, ¿cómo va a ser? Yo todavía recuerdo y de muchos hace tiempo, hermanos, ¿verdad? Que cuando el hijo de algún hermano o alguna hermana en la congregación caía en pecado, caía en algún error, no, hombre, eso era una escandalización tremenda. Era algo ya del diablo, ¿no? Ese ya sáquenlo de la iglesia. Se hacía mucho de quítenle el cargo, bájenlo del altar, casi lo vetaban, le ponían aquí una cruz roja y decían, ese ya. Así actuaban
antes y no sé, ojalá yo quiero creer en Dios que ahora que somos llenos del Espíritu Santo ya no actuamos así. ¿Por qué, hermanos? Porque ustedes se imaginan, si Jesús en vez de tratar con amor, con misericordia a esta mujer, la hubiera tratado igual que los judíos, pues hubiera terminado apedreada. Ni una oportunidad hubiera tenido. Pero con Jesús, esta mujer tuvo una segunda oportunidad. Estoy tan segura que si esta mujer hubiese pecado una, otra vez, y hubiera ido a Jesús y la perdonara, o sea, fuera Jesús, Jesús la perdonaría nuevamente. Porque así es el Señor. Y así pasa con nosotros. A veces nos equivocamos 1, 2, 3, 4 veces y el Señor nos perdona. Esta es hasta una cualidad de padre, podríamos decir. Así nos pasa a nosotros los que somos padres. Muchas veces los hijos nos levantan la voz, los hijos nos desobedecen, los hijos se nos rebelan. Y ahí está la mamá corrigiéndolo, pero perdonándolo. Corrigiéndolo, pero amándolo. Y esta era una cualidad de Jesús que venía de la presencia del Espíritu Santo. Y es que cuando la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, tienen que haber frutos visibles del Espíritu. Amén. Yo aquí busqué en Gálatas y en Gálatas 5 relata que cuando no está el Espíritu Santo o no está la presencia de Dios sobre nosotros, sobresalen las obras de la carne en nosotros. Y hace un listado ahí que no lo anoté todo, pero ahí nada más les voy a leer unas chuladitas que adulterio, enemistades, envidia, pleitos, disensiones, chismes, envidia. Y póngale todas las que quiera. Esas son las obras de la carne que se manifiestan cuando la presencia de Dios no está en nosotros. Pero un poquito antes dice Gálatas 5 del versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es por eso que yo te digo, es medular en la vida del cristiano o de quien se dice llamar hijo de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Es medular. Es de hecho que al nuevo convertido le deberíamos decir: lo más importante de todo esto es que no falte la presencia de Dios en ti. Lo más medular en nuestras familias, en nuestros hijos, es que deberíamos de decir, como dice el coro, que nos falte todo, pero su presencia no. Porque la presencia en nosotros reflejará esos frutos de bien. Esos frutos que nos van a llevar a hacer el bien en la tierra, a hacer misericordia con los que están en pecado, con los que están afuera, con los que no conocen de Cristo. Es que cuando la presencia de Dios está en nosotros y viene alguien sucio de pecado, lleno de tantas cosas, de heridas de allá afuera, y llega aquí y nosotros tenemos la presencia de Dios, es que podremos abrazar a esa persona. Es que podremos decirle: no te juzgamos, como hizo el Señor. A mí me llama la atención porque Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te juzgan? No hay ninguno, Señor. Y el Señor, tan bello, tan lindo, le dice: ni yo te juzgo. Ahí estaba el amor del Señor. Pero le dijo, porque allá había un pero: vete, no peques más. Enseñó en amor, la redireccionó en amor. Entonces, hermanos, estos 40 días de ayuno y oración son muy bonitos. Son la oportunidad perfecta para acercarnos a Dios, para buscar su presencia, pero no lo es todo. Porque nuestra vida no puede estar lleno de un programa nada más que inicia, se acaba y ya. La presencia del Espíritu Santo necesitamos buscarla diariamente, todos los días, hasta el fin del mundo. Porque necesitamos esa presencia.
Necesitamos esa presencia como Jesús sabía que la necesitaba en la tierra. La vamos a necesitar para enfrentar momentos difíciles, momentos de pérdida, momentos de complicaciones, momentos donde tenemos que tomar decisiones, momentos en que necesitamos una palabra de ánimo, momentos en que necesitamos fortaleza, paz, tranquilidad en nuestra vida. Y si no tenemos la presencia, y si nos agarra en un momento en que es que no hay programa de ayuno y oración, ya sabemos cuáles son los pasos. Si por algo quedó registrado en la Biblia que dice, este género no sale sino con ayuno y oración, es que van a haber cosas que por nuestras propias fuerzas no las vamos a poder vencer. Vamos a estar 1, 2 o 3 veces intentándolo. Yo fui una de ellas y he sido una de ellas porque tenemos cosas con las que todavía batallamos. Y a veces me esfuerzo y digo, ahora sí, ahora. Y otra vez, no, ahora sí. Pero ¿sabes quién me ha ayudado? ¿Quién me ha empezado a cambiar y a transformar? Y que hasta le digo al pastor, no, cuando aquí todos estén llenos del Espíritu Santo no basta que andar el pastor, oye, no falte, oye, sirve. Porque la misma presencia te redarguye, te mueve a dejar de hacer lo que no debes de hacer y hacer lo que tienes que hacer. Cuando la presencia del Señor empezó a entrar en mi vida, el pastor me conoce desde hace mucho, tenía una rebeldía que el pastor me decía blanco y yo decía, pues qué negro, pastor. Es que yo en mi vida, que cómo batallaba yo con eso. ¿Y sabes quién pudo transformar mi vida? Y como dice ahí, no es que ya la haya yo alcanzado todo, pero solamente la presencia de Dios empezó a transformar mi vida. ¿Sabes por qué? Porque hubo una persona llena de la presencia del Espíritu Santo, o 2 personas que son mis pastores, que con paciencia, ahí salían los frutos, me trataban, me perdonaban, porque a veces yo groseramente, a veces decía cosas, y los pastores, es que no es así, es que no es acá, me perdonaban y me perdonaban. Y un día lo entendí, y un día me alcanzó el Señor, y un día me tocó el Señor, y dejé de luchar con eso. Los pastores dejaron de luchar conmigo. Ahora el Señor me dice, eso no es así. Lo que estabas haciendo, eso no está bien. Ahora, cuando llega la presencia del Señor, empieza a obrar en mí una transformación, y creo que en ustedes también. Cuando ustedes vinieron y la presencia de Dios empezó a tocar sus vidas, empezó a obrar en transformaciones. Y esas transformaciones son maravillosas, porque cuando nosotros somos transformados y nosotros somos tocados por la presencia de Dios, estamos listos para que cuando venga una persona que como nosotros no entendía, se rebelaba, se iba al mundo, nosotros podamos ahora tener misericordia con ellos. Yo decía, qué necesario es este tiempo, porque estamos en un tiempo preparándonos para ganar. Pero yo decía, si nosotros mismos no nos preparamos, si nosotros mismos no estamos llenos de la presencia de Dios, van a venir personas difíciles, van a venir personas arrastrando pasados, cargas. Y nosotros necesitamos estar armados, hermanos, porque así es, armados con la presencia de Dios para saber cómo ayudarlos, cómo dirigirlos, cómo traerlos también a ellos a la presencia de Dios y darles una oportunidad, como Jesús le dio una oportunidad a la mujer adúltera. Esto no quiere decir que vamos a decir, no, sigue en tu pecado. En su momento, estas personas van a ser redarguidas por el Espíritu Santo. Y sé que van a empezar a transformar sus vidas. Es por eso que es necesario
Es por eso que le buscamos. Es por eso que esta noche yo te invito a que reflexionemos más y no tomemos a la ligera esto de la búsqueda del Señor. Porque a la ligera es, pues, ¿qué ayunar? Pues, sí, ayunar, el devocional, no. Esto requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación para que la presencia de Dios impacte nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Quiero que te pongas de pie.